San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, verso 1 en adelante. Estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo. La que más se alegró fue la Norita. Gracias, Norita. Les agradezco a todos sus muestras de amor, de cariño para conmigo, por haberme llamado, enviado mensajes, etcétera. Y le cuento, no me he operado todavía. Hay gente que piensa que ya me operé, pero no me he operado aún. Sino que tenía que hacerme unos exámenes. Y para hacerme esos exámenes yo necesitaba estar mucho tiempo sin lentes de contacto. Y por eso que yo no pude venir el día domingo, porque ni lo iba a ver a usted, así que... Pero gracias al Señor, usted tiene una mamá en casa que trajo una palabra ungida, poderosa, que yo cuando la escuché, un aplauso para su pastora. Una palabra que yo cuando la escuché, caí de rodillas y recibí a Jesús de nuevo, porque es una palabra poderosa de Dios, así que le doy gracias al Señor por tener una esposa como la que tengo, porque tiene sabiduría del cielo para entregar una palabra. Así que la vamos a hacer predicar más seguido. Amén. Eso sí, le dio mucho palo a los hombres. Así que voy a traer una serie para darle a las mujeres ahora. San Juan, capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Amén. San Juan capítulo 17, verso 1. Y les voy a comentar algunas cositas que encontré en esta porción de la palabra y en otras porciones de la palabra, que yo creo que le va a traer luz a usted acerca de cosas que a lo mejor antes no había reflexionado. San Juan capítulo 17. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6, lea con atención. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esta es una porción muy hermosa de la Escritura. Es Jesús orando por nosotros. El domingo antes pasado, cuando la última vez que yo estuve aquí predicando, hablamos acerca de la oración del Señor. ¿Se recuerda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo que vimos ahí es que ese era un modelo de oración. No es algo que usted tiene que orar textual cada vez que usted va a orar, porque si fuera así, la oración sería algo aburridísimo, monótono. Mi papá tenía una palabra que decía monocorde, que es algo que suena de continuo igual. Entonces Jesús nos enseñó a orar y nos dio un modelo de oración. Y aquí está Jesús otra vez orando por sus discípulos. Amén. Y lo que me llamó mucho la atención de esta porción de la Escritura es que Jesús estaba orando y le decía, Padre, no ruego por ellos, porque está orando por sus discípulos, por los 12, solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, Jesús oró por mí también. Jesús oró por usted. El hecho de que usted esté aquí en este lugar hoy día significa que el Padre contestó la oración de Jesús. Amén. Eso es muy hermoso. Entonces, si estamos aquí es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Amén. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que hay gente que trata de definir la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, ¿qué es lo que nos imaginamos inmediatamente? El cielo. Nos imaginamos cuando ya estamos bajo tierra y estamos sentados en alguna nube tocando un arpa. Eso es lo que la gente tiene en su mente como vida eterna. Pero Jesús es especialista en romper paradigmas, en romper estructuras. Y mire lo que dice Él, cuál es la definición de vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna, escúcheme bien, es conocer al Padre y es conocer a Jesús. Esa es la definición de la vida eterna. Ahora, ese no es un conocimiento mental, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual y vivencial. Cuando usted conoce al Padre, a Dios, y usted conoce a Jesús, entonces usted está ya viviendo en vida eterna. La vida eterna no es algo que usted va a obtener cuando usted se muera. La vida eterna es algo que tenemos ahora ya. Amén. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, siempre Satanás, cuando ve que una verdad de Dios está siendo restaurada al cuerpo de Cristo, él levanta oposición y levanta exactamente lo contrario. El otro día estaba leyendo el diario, ¿y sabe usted lo que significa la bandera negra del ISIS? La bandera negra del ISIS, del Estado Islámico, tiene dos inscripciones. Una dice, solo Alá es Dios, y abajito dice, y solo Mahoma es su profeta. Eso es lo exactamente contrario, opuesto a lo que leemos aquí en la Escritura. Porque la vida eterna, dice la palabra, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
si se da cuenta, es la descripción opuesta a la bandera de lucha de ISIS. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en la iglesia? La gente está volviendo a descubrir, la iglesia, cuál es su identidad, para qué Dios la puso en la tierra, y Dios está volviendo a revelar cuál es la vida eterna. Eso provoca que la iglesia se meta con Dios en la realidad y no en su mente solamente. ¿Está acá? Eso provoca que la gente quiera conocer al Señor más allá de un nivel mental, intelectual, psicológico, histórico, y experimenta un Dios real. Amén. Ahora, yo le pregunto, si estos fanáticos de ISIS, estos musulmanes, están dispuestos a dar su vida por algo que no es, la pregunta es, ¿por qué nosotros, como hijos de Dios, que estamos en la verdad, estamos realmente capacitados o estamos realmente puestos delante de Dios como para dar nuestra vida por Él? Decir amén es fácil, pero otra cosa es vivirlo de verdad, ¿sí o no? Entonces, este es un tiempo, y yo creo que es lo que viene más adelante. No sé si irá a haber una guerra mundial o no, pero lo que sí se ve que está viniendo es un enfrentamiento entre civilizaciones. Hay un enfrentamiento entre formas de ver la vida. Hay un enfrentamiento entre los que somos cristianos y los que no lo son. Y este va a ser un tiempo en que usted va a ser confrontado con su fe en muchas cosas. No solamente le van a decir, o crees en Alá o te corto la cabeza, sino que de otra manera el diablo va a tratar de meter esto mismo acá y nos va a hacer tambalear en nuestra fe, en realidad, si somos verdaderamente seguidores de Jesús o no. Le pongo ejemplos. En la universidad, un chico o una niña que esté en la universidad tiene que predicar a Cristo no solamente de la boca para afuera, sino que con sus acciones, con lo que hace, con la forma de vestirse, con la forma de hablar, con la forma de ser. Amén. Porque la vida eterna que Dios está hablando tenemos que reflejarla. La vida eterna, nosotros no tenemos una religión. Le aviso, usted no tiene religión. Usted tiene a Jesús de Nazaret. Amén. Aquí yo creo que en el cielo van a haber muchos evangélicos y en el infierno también. Y creo que en el cielo van a haber muchos católicos y en el infierno también. Porque la vida eterna no está definida por la religión que usted sigue, sino que a quien usted conoce. Porque la vida eterna es conocer a Dios el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Amén. Ahora, la misma palabra dice, el que dice que le conoce a Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, nosotros no vale lo mucho que podamos predicar de la boca para afuera, sino que como somos en nuestra casa, como somos en nuestro trabajo, como somos en la universidad, como somos en el colegio. Nosotros debemos de predicar con nuestras acciones, no solamente de la boca para afuera. Porque conozco muchos que predican de la boca para afuera, pero sus acciones y su forma de vivir deja muchísimo que desear. Entonces Jesús está orando y hay algo muy interesante también que Jesús le dice al Padre. ¿Cuántos creen que el objetivo de Jesús fue venir a salvarnos? ¿Usted cree eso? ¿Cuál era el objetivo de Cristo a venir a la tierra? ¿Salvarnos? ¿Morir en la cruz? ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero saber. ¿Sí? Ahora, me parece muy interesante que Jesús, en el versículo 4, está orando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y todavía Él no va a la cruz. ¿Está aquí? Jesús le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y que la obra no era ir a la cruz? Le dice, he acabado la obra. ¿Cuál era esa obra que Él ya había terminado? Dar a conocer al Padre. Porque Jesús viene y dice, Señor, les he dado a conocer tu nombre. Esa es la obra que vino a hacer Jesús. Escucha, Jesús no vino a reformar el judaísmo. Jesús vino a revelar al Padre. El pueblo judío adoraba a Dios,
pero en base a ritos, a regulaciones, a sacrificios, a cosas externas. Pero le cuento algo, no lo conocían. De tal manera que Jesús le dice a los fariseos, si ustedes me conocieran, no me perseguirían. Si ustedes conocieran al Padre, no me perseguirían a mí. Y Jesús es más fuerte y le dice, ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre el diablo ustedes quieren hacer. ¿Se da cuenta? Que Jesús lo que viene a hacer es a revelar al Padre. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre. Y el verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Está hablando de los discípulos. Ellos han creído las palabras que tú me diste y han conocido que todo lo que yo tengo es lo que viene de ti. Ahora, la gente que lo está rodeando a usted ha conocido que todo lo que usted tiene viene de Dios, viene del Padre. ¿Cómo nosotros podemos dar a conocer a eso? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. ¿Amén? ¿Está aquí? Y Jesús dice, ruego también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Mire, la gloria de Dios no es para mostrar la grandeza de Dios. La gloria de Dios es para que seamos uno. ¿Por qué yo los hice saludar a personas que usted no conoce? Porque me he dado cuenta que muchas personas nuevas que han llegado a la iglesia no conocen a los demás hermanos. Y sabe, Jesús es muy claro y dice, no los van a conocer por los tremendos milagros que hagan. No los van a conocer por las obras que hagan. Los van a conocer porque son uno. Y esta iglesia debe ser una gran familia. A lo mejor usted no los va a conocer a todos, pero por lo menos de vista, usted lo tiene que conocer a todos y usted los tiene que abrazar a todos. Amén. Porque la persona que llega acá y se va sin que alguien lo salude, se va vacía, se va triste. Y la gente que llega acá es gente que necesita una familia de Dios. Amén. Por lo tanto, con su indiferencia, usted no me ayuda en nada. Está provocando que la gente en vez de quedarse se vaya, tal como llegaron. Y eso no corresponde. Por eso que yo a algunos que estaban sentados por aquí adelante le dije, ya fue a saludar, vaya a saludar, muévase. Amén, muévase. Porque la iglesia no es un lugar donde usted se viene a sentar y ya no compartir con nadie. La iglesia es la familia de Dios. Amén. Y en una familia, escuche, hay códigos. En una familia debe haber hermandad. En una familia los hermanos pueden pelear, pero se tienen que abuenar. ¿Por qué? Porque son familia. No son desconocidos, son familia. En una familia no debe haber indiferencia. En una familia no debe ser, ay, ¿qué me importa el hermano que esté pasando un problema o necesidad? ¿Qué me importa a mí? Eso no puede ser. Eso no puede ser en una familia. ¿Amén? Porque somos todos hijos del mismo Padre. Ahora, Jesús a lo que venía es a revelar al Padre. Eso es lo importante. Fíjese que en el Antiguo Testamento los judíos o la gente que adoraba al Señor no lo conocía a Dios como Padre. Recuerde que los judíos que persiguieron a Jesús lo perseguían porque él decía que Dios era su propio Padre y ellos decían, con esto él se está igualando a Dios. ¿Cómo puede ser? Es una blasfemia. Pero lo que Jesús viene a revelar es que Dios es nuestro Padre. Dios no solamente es nuestro Dios, Dios no solamente es el que creó todas las cosas, el universo, el que nos da de todo para comer, para vivir. Él es nuestro papá. Ahora el problema es, cuando nunca hemos tenido una buena imagen paterna, nos cuesta entender lo que un padre es para nosotros. O sea, si usted nunca ha tenido un padre y luego le dicen que Dios es su padre, usted no lo puede entender. Usted no lo puede asimilar bien. Pero un padre, escuche, no es el que solamente engendra, sino que es el que cultiva, el que levanta, el que forma.
Entonces cuando Jesús viene y dice, Dios es su Padre, Dios es mi Padre, lo que está diciendo Él es que el Padre nos ha engendrado, pero no solamente se queda ahí, el Padre nos quiere cultivar, el Padre nos quiere edificar, el Padre nos quiere levantar, amén. Entonces cuando dejemos de ver a Dios solamente como Dios y lo comencemos a ver como nuestro Padre, entonces vamos a caminar como Jesús caminaba. Él nunca habló solamente de Dios, Él hablaba de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Hasta ahora trabajo y yo trabajo, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las obras que yo veo a mi Padre hacer son las que yo hago. Las palabras que mi Padre habla son las que yo hablo, amén. Entonces, pero ¿cómo logramos nosotros tener una comunión con el Padre? Cuando yo les hablaba el domingo antes pasado, les decía que Jesús cuando nos enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, no es que Dios solamente esté en los cielos, eso lo conversamos ese domingo, sino que los cielos simboliza una dimensión diferente, distinta a la dimensión terrenal, a la dimensión natural. Cuando nosotros oramos, lo que estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, es reconocer que Dios habita en la esfera de lo sobrenatural, amén. Y cuando usted ora, no le van a bastar 5 minutos, 2 minutos, porque usted en ese ratito, usted no logra conectarse con lo sobrenatural y lo eterno. Usted tiene que separar tiempos para estar con Dios, amén. Y hablamos de que tenemos un montón de herramientas, tenemos música de Dios, tenemos YouTube que nos ayuda a entrar en momentos de adoración. Son herramientas que usted puede ocupar, ocúpelas. ¿Sabe? Porque la vida del creyente, la vida del cristiano no se va a sustentar por cuanta mucha Biblia sepa, sino que se va a sustentar por la relación que tenga con su papá. Y esa relación es la que te va a dar fortaleza para soportar la prueba, para soportar la tentación, para salir adelante, para orar por los enfermos, para hablar a otros de Cristo. Cuando tú no tienes una relación con Él, entonces lo que tienes es una religión. Religión viene del latín religar, que quiere decir tratar de ligar al hombre con Dios. La religión es el intento humano de acercarte a ti, a Dios. No sirve. Porque no hay camino humano que te pueda llevar a Él. ¿Está aquí? Solamente es a través de Jesús de Nazaret que podemos llegar a Él. Ahora, pero si tú no separas tiempo para estar con Él en oración, tú te vas a secar. Mire, Dios, cuando usted está conectado con Dios, Dios le habla todos los días y a cada rato. Todos los días y a cada rato Dios le puede hablar. Escuche, por una película. Dios le puede hablar por un vecino. Dios le puede hablar por un amigo. Dios le puede hablar por un animalito. Por muchas cosas Dios le puede hablar. Pero para que Dios le hable, usted tiene que estar conectado con Él. Si usted me dice, no, es que pastor, sabe que Dios no me está hablando, significa que no estás conectado con Él. Porque Dios a cada instante, en cada momento y en todo lugar, Él quiere hablarte. El otro día yo estaba cortando el pasto en mi casa, pasando la podadora que mi esposa me obligó, porque a mí no me gusta, pero me obligó. No. Y yo estaba... Y estaba seco todo, el patio atrás estaba seco. Y yo lo único que cortaba era maleza, porque el pasto ya se murió. Dale con sacar maleza. ¿Y sabe lo que me habló Dios cuando yo estaba cortando el pasto? Me dijo, fíjate que lo único que crece en un terreno seco es maleza. Yo dije, Señor, eso quiere decir que cuando hay malezas que están creciendo en nuestra vida, es porque estamos siendo tierra seca y árida. Porque cuando usted cuida el pastito, lo riega todos los días, le va sacando las malezas de a poco, eso se mantiene verde, se mantiene fresco, se mantiene limpio, y la maleza no va a crecer ahí, porque usted la detecta al instante. Pero trate usted de sacar una maleza que ya echó raíz. Pero de verdad, fíjese que cuando usted no cuida, crecen unos matorrales gigantes y crecen rapidísimo. Uno ni siquiera riega y creció todo y está horrible todo, y espinas y cosas feas y bichos que se ponen ahí. Y el Señor me hablaba y me decía, cuando tú te secas es cuando tú dejas que la maleza crezca en ti.
Y yo quedé. Porque Dios siempre nos quiere hablar. Si tú estás seco, te va a crecer maleza. Si estás seco, te va a crecer maleza. Por eso que es una cuestión de todos los días ir a la fuente. Todos los días estar en dependencia de Dios. No, pastor, es que yo oro día por medio porque no me alcanza el tiempo. Mal, estás mal. Usted todos los días debe orar. Usted todos los días tiene que ir a la fuente. Usted todos los días tiene que ir. ¿Sabe? El otro día Dios me habló y me dijo, estás más en Facebook que en mi presencia. A ver, los que se rían, Dios le habló lo mismo ahora recién. Entonces, yo oraba, yo estaba diciendo, Señor, que ocurran milagros, sanidades. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué no estás viendo eso en la iglesia? Examina tu relación conmigo. Y examina a qué le estás dando más tiempo. Wow. Palazo me dio el Señor. Porque el Señor dice la palabra, al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, no nos gusta ser disciplinados. No nos gusta cuando Dios nos da una palabra fuerte, ¿sí o no? No nos gusta. Nos gustaría que todo el tiempo fuera ñu, 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 y el Señor te ama, y el Señor está contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero Dios me estaba hablando también de los pactos. ¿Y sabe lo que es un pacto? Un pacto es un contrato entre dos partes que se obligan a algo. Y el Señor me decía, yo he hecho un pacto con mi pueblo. Y yo quiero cumplir mi parte, pero mientras mi pueblo no cumple su parte, yo no puedo cumplir la mía. Un pacto, y escuche, un pacto está basado y fundamentado en un sacrificio. Cada vez que Dios hace un pacto con un hombre en la Escritura, ese hombre, ¿sabe lo que hacía? Sacrificio. Y la palabra del Señor habla y dice que debemos elevar sacrificio de alabanza, sacrificio de oración, sacrificio de adoración, sacrificio de búsqueda de Dios, sacrificio de ofrenda. Amén. Entonces, cuando usted es una persona que camina como un sacrificio vivo delante de Dios, no solamente, no, es que yo conozco a Jesús, el Señor me salvó, el Señor me limpió. No, cuando usted camina en sacrificio, entonces es cuando Dios cumple su pacto con nosotros. Amén. Es un pacto de Dios con nosotros. Ahora, Dios es nuestro Padre. Amén. Lo dijimos al principio. Él nos engendra. Fíjese que la palabra engendrar quiere decir poner sus genes en. Engendrar quiere decir poner sus genes en. Ahora, cuando nosotros decimos, escúcheme, que nosotros somos hijos de Dios, estamos diciendo que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Amén. Cuando usted dice yo soy hijo de Dios, estoy diciendo Él es mi Padre. Amén. ¿Sí o no? Ahora, si Él es nuestro Padre y Él nos ha engendrado, eso quiere decir que Él ha puesto sus genes en mí. Amén. Le voy a dar un ejemplo. Enrique, pasa acá adelante. Póngase acá. Calita, pase acá adelante. Póngase aquí al centro. Y Freddy, póngase acá adelante. Haga usted cuenta que usted no los conoce a ninguno de ellos. Ya sé que los conoce. ¿Ya? No los conoce. Te vaya a joder solita con el ejemplo que voy a dar. Ahora, dígame usted, así mirándolos, ¿ella de quién es hija? ¿Cómo es el color de la piel de Freddy? ¿Cómo es el color de la piel de Enrique? Moreno quemado, qué mala. No, porque ella se parece a usted, entonces el ejemplo hubiera sido con usted. Ya. Mírele, ríase, a ver, no se ría así, sonría.
Ya, sonrió. Sonría usted. Sonría usted. Y mírele las sonrisas. ¿A cuál se parece? Ahora, abran bien los ojitos. Abran bien los ojitos. Los ojos, ¿a quién se parecen? Y ella también los tiene claritos. ¿O no? Las facciones, ¿a quién se parecen? No, dije las facciones, no el peso. Eso es otra cosa y eso no está tan relacionado con la genética, sino con lo que comen. Está ahí mal tú. ¿Cuál es el ejemplo que les quiero mostrar? Usted a simple vista los ve y dice, ella es hija de él. ¿Por qué? Porque se parecen. Amén. Siéntense, por favor. Escuchen. ¿Por qué Cala se parece a Enrique? Porque es hija de él. ¿Pero por qué es hija de él? Porque él la engendró a ella. Y engendrar significa poner sus genes en ella. ¿Está aquí? Cada hijo se parece a su papá y se parece a su mamá. Ahora, si usted se parece al vecino, vaya a hablar con su mamá. ¿Ya? El punto es el siguiente. Su estructura física, como usted es, la nariz que usted tiene, la forma de su cuerpo, el color de ojos que usted tiene, todas sus características físicas están determinadas por quienes fueron sus padres. ¿Amén? Porque cuando se une el espermatozoide con el óvulo, hay una información genética que viene de su papá y una información genética que viene de su mamá. Y la nueva persona que se forma ahí, escuchen, tiene un 50% genéticamente hablando de su mamá y otro 50% genéticamente hablando de su papá. Amén. Ahora, mi hijo Daniel y mi hija Paula tienen un 50% mío y un 50% de su mamá. Pero eso es que mis genes son más fuertes, pero tienen el 50% tuyo. Ahora, a su vez, cada uno de ellos tiene un 25% de genética idéntica a mi papá, otro 25% a mi mamá, un 25% de mi suegra y un 25% de mi suegro. Está aquí, ¿cierto? Son combinaciones genéticas. Por lo tanto, yo de repente miro a Daniel y encuentro que de repente se parece a Gianfranco, porque comparten información genética. ¿Está aquí? Entonces, escuche, los genes que usted tiene en su interior van a determinar cómo usted es, cómo usted va a caminar, cómo usted va a ser. Hay gente que se parece a sus padres hasta en la forma en que habla, de la forma en que se mueve, de la forma en que camina, de la forma en que se sienta. En todas cosas se parecen. Porque aún esas cosas están determinadas genéticamente. Ahora escuche, algo más que a mí no me gusta, pero es así. Hay enfermedades que se transmiten a través de los genes. Yo soy corto de vista porque mi papá es corto de vista y mi abuelita era corta de vista. ¿Se entiende? Entonces hay características que usted tiene que a lo mejor usted no sabe por qué las tiene, pero que son heredadas. Porque el padre es el que engendra y pone sus genes en uno. ¿Me está entendiendo? Eso es genética natural. Ahora, escuche, hay una ley espiritual que dice lo siguiente. Así como es en lo natural, es también en lo espiritual. Amén. Entonces, Jesús vino a revelar algo. Lo que Jesús vino a revelar es que Dios es nuestro Padre, o sea, el que ha puesto sus genes en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, deberíamos comenzar a manifestar, escuche, los genes de Dios. ¿Está aquí?
Ahora, ¿qué es lo que sucede que no estamos reflejando eso? La conexión, el Wi-Fi con nuestro papá. Cuando usted corta la conexión con él, en biología molecular hay un término que es que hay genes que se apagan y hay genes que se prenden. Cuando usted corta la conexión con él, hay genes de Dios que se apagan en usted. Y comienzan a manifestarse otros genes que usted tenía de antes. ¿Está aquí? Entonces, mientras usted más va a la fuente que es su padre, que el que puso sus genes en usted, los genes de Dios se activan y los genes naturales se apagan. ¿Está aquí? Porque usted tiene que comenzar a reflejar esos genes que Dios ha puesto dentro suyo. Amén. Entonces, usted va a hacer, usted va a caminar, usted va a hablar, usted se va a mover como su padre lo hace, dependiendo de la conexión que usted tenga con él y de cuánto tiempo usted pase con él. Es que, pastor, yo tengo poco tiempo con el Señor, pero de calidad. Dios está interesado en la calidad y en la cantidad. Ambas dos. No, es que yo tengo 1 minuto, pero de súper calidad de oración. Chanta, falso. Y escuche, mientras más cantidad usted tenga, mayor calidad usted va a tener. Así funcionan las cosas en el reino. Amén. Jesús dijo, yo quiero que ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca y vuestro fruto sea multiplicado. Dios está interesado en la calidad y en la cantidad y en todo orden de cosas. En su calidad y cantidad de oración, de alabanza, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra. Porque Él está interesado en que los genes de Él se manifiesten en usted. Amén. Y no los otros genes. Vaya por favor a Efesios 4:17. Efesios 4:17. ¿Lo tiene? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando Pablo habla de gentiles, no habla de la gente simpática, gentil. Habla de la gente que no conoce al Señor. Amén. Para que pueda entender. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese que Pablo dice que el entendimiento entenebrecido es a causa de la ignorancia. Amén. Cuando usted no sabe qué genes hay en usted, usted no los puede manifestar. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora escuche, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso en Turquía, a gente que nunca había visto físicamente a Jesús. Pero mire lo que dice Pablo. Dice, si en verdad, más vosotros, verso 20, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Entonces, escuche, cuando usted es hijo de Dios, usted oye a Cristo y es enseñado por él. Amén. Cuando usted es un hijo de Dios, usted es enseñado por Jesucristo mismo. ¿Cuándo es que Él le enseña a usted si nunca lo vemos aquí predicando? Jesús dijo, el que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
Jesús dijo, el que me ama, yo vendré a morar en él. Por lo tanto, cuando usted tiene comunión con el Señor, con el Padre, no solamente es el Padre que viene a morar con usted y a hablarle a usted, es el Hijo y el Espíritu Santo también. Por eso es que el cristianismo, la vida eterna, no es una religión, porque en una religión Cristo no le habla nada. En una religión usted sigue a un sacerdote o a un pastor o a un chamán o a un líder espiritual que a usted le va a decir él lo que usted tiene que hacer. Pero cuando usted tiene una relación con su Padre, con su Papá Celestial, Cristo viene y le enseña a usted y le habla cuando le habla cuando usted está orando, le habla cuando usted está leyendo la palabra, le habla cuando usted está buscando. Si usted me dice, pastor, yo nunca he oído la voz de Dios, es que usted tiene un problema, no Dios. A veces nuestros oídos espirituales están tan tapados con el pecado, están tan tapados con la desobediencia, están tan tapados con carne, están tan tapados con las cosas de este mundo que no le escuchamos a Él. ¿Sabe usted cuál es la función primaria? Lo primero que se forma en un embrión cuando está creciendo, el oído. Y otra vez, y como ese es lo natural, eso es lo espiritual. Por lo tanto, cuando usted nació de nuevo, ¿sabe qué es lo que primero Dios formó en usted? El oído. Pero usted sigue tapando el oído con la carne, sigue tapando el oído con mentiras, sigue tapando el oído con pornografía, sigue tapando el oído con fornicación, sigue tapando el oído con adulterio. Y después te dice, pero Señor, ¿por qué no me hablas? Es que tienes tanta cera en los oídos que no me puedes escuchar. Por eso dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor a usted lo conoce, conoce el Señor a los que son suyos. Pero la parte nuestra es apartarnos de iniquidad, apartarnos del pecado. Amén. Verso 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted lo que tiene que hacer es despojarse del viejo hombre, es echarlo fuera al viejo hombre y a la vieja mujer. Usted, cada día que usted se levante, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Crucificar al viejo hombre. Usted se levanta y usted tiene que ir a orar y buscar al Señor y decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo tengo que decir, crucifico en la cruz del Calvario al viejo Pablo. ¿Sabe? Porque el viejo hombre siempre quiere volver a renacer. Y cuando usted deja la comunión, el viejo hombre puede que resucite y se levante dentro de suyo. Pero cuando usted lo está crucificando continuamente, por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el mismo Pablo dice, ya no vivo yo, sino que juntamente estoy crucificado con Cristo. Él está hablando de su carne, él está hablando de su propia mundanalidad y está diciendo, yo lo tengo crucificado, ahí bien muertito tiene que estar. Amén. Verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay gente que se enoja y le dura semanas y días y meses del enojo. Y el Señor no está hablando de una posibilidad, está dándole una orden. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? No te vayas a acostar en la noche sin haberte puesto en la buena con tu hermano, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermana, con tu hermano, con tu amigo. Amén.
Y el apóstol dice, ni deis lugar al diablo. Cuando usted no lo hace, usted le está dando al diablo un lugar. Cuando usted no corta las cosas de raíz, usted le está dando al diablo un lugar. Le está dando un terreno árido donde sus semillas de maldad van a germinar. Por eso es importante que usted continuamente esté examinando su corazón. El salmista hablaba, si usted quiere ver ejemplos de oración, si usted no sabe cómo orar, usted lea los salmos. Los salmos son oraciones de David. Y él decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, que un espíritu noble me sustente. Si usted no sabe orar, usted parta por leer los salmos de David como si fuera su oración. Es un maestro de la oración David. Y usted tiene que matar esas semillas y dejar que las buenas semillas de Dios, los genes de Dios, crezcan. Amén. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero hay gente que no comparte con el que está padeciendo necesidad. Eso no es de Dios. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuáles son las palabras corrompidas que salen de nuestra boca? Garabatos, maldiciones, gritos, enojos. Cuando uno está enojado, cualquier cosa sale de nuestra boca, ¿o no? Y no se empiezan a mirar entre ustedes como si la palabra fuera para el hermano que está al lado. Esta palabra es para usted. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ¿sabe lo que nos gusta hacer? Nos busca andar mirando las pajas en el ojo ajeno y no tenemos el tremendo tronco que tenemos en el nuestro. Porque es fácil ver la falla del hermano. Somos expertos en eso. A ver en qué falló el hermano. A ver en qué se equivocó el hermano. ¿Y tú? ¿Y yo? Para mí es súper fácil ver las pajas que tiene no fue ella. Pero ¿y yo? Así que deje de criticar a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su amiga, a su hermano o hermana y vea en qué está fallando usted. Amén. Vamos a seguir ahí en Efesios 5, verso 1. ¿Lo tiene? Sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios como hijos amados. Dice como hijos. O sea, si usted es hijo, escuche, usted entonces puede imitar ¿a quién? El apóstol dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si usted no es hijo, no puede imitar a Dios, pero si usted es hijo, sí lo puede imitar a Él, porque usted tiene los genes de Él que le capacitan para caminar, para hablar, para moverse como Él lo hace. Amén. Amén. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3, escuche. Pero fornicación y toda inmundicia
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo, perdón, y de Dios. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. ¿Sabe usted por qué el avaro es idólatra? Porque su Dios es el dinero. La semana pasada fue la Teletón y estuvo muy de moda criticar la Teletón. Y yo puse un posteo y puse que el que critica la Teletón es su excusa para no dar porque es avaro. El que no da es avaro. Jesús dijo, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Jesús dijo, más vale dar. Y si más vale dar que recibir, ¿por qué no quieres dar? Si vale más que el que tú recibas algo. Tú tienes que dar. Amén. Jesús dijo, da y se te devolverá medida buena, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Entonces usted no mire qué van a hacer. Es que yo no doy porque yo no sé lo que van a hacer con la plata. Es que usted dé porque eso le va a dar bien a usted. Amén. Dé y se le devolverá. Entonces voy a dar más para que se me devuelva más. Porque es una ley espiritual. Pero el que nunca da nada es el que anda contando las moneditas. Puede tener de sobra, pero siempre se está quejando que no tiene. Escucha, hay veces que yo no tengo, pero no me quejo. Así que si Dios es mi proveedor, ¿para qué me voy a quejar? A lo mejor hoy día no estoy viviendo en abundancia, pero un día sí viviré en abundancia. A lo mejor hoy día me falta trabajo, pero un día sí voy a tener trabajo. A lo mejor hoy día estoy pasando una enfermedad, pero mañana yo voy a estar sano. Amén. Entonces usted tiene que ser una persona no que se conforma en el sentido de que ya no, si no importa. No, usted tiene que aspirar a más, pero sea agradecido con lo que usted ya tiene hoy. El apóstol Pablo dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que llevan a los hombres a la destrucción y a la perdición. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estate contento con eso, porque la abundancia viene en camino igual, porque a los hijos de Dios nos va a bendecir y nos va a hacer abundantes igual. Pero escucha, es para compartir con el que padece necesidad. No es para acumular plata en tu bolsillo. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Verso 8. Porque en otro tiempo, diga, otro tiempo. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué le habló el Señor la semana pasada a través de la pastora? Usted tiene que ser un hijo de luz. Usted es luz en el mundo. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Ahora, ¿qué luz está usted reflejando para el mundo? ¿Ven el mismo fornicario, el mismo avaro, el mismo... ¿O están viendo una persona de Dios? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, si Cristo habita en nosotros, entonces nosotros también nos convertimos en la luz del mundo. Porque el que se ha unido al Señor, dice la palabra, un espíritu es con Él.
Por lo tanto, si Él es luz, ¿usted qué es? Si Él es amor, ¿usted qué es? Si Él es paz, ¿usted qué es? Amén. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. La mayor honra para un padre es cuando sus hijos lo imitan y quieren ser como Él. La mayor honra que usted le puede dar a su Padre Celestial es cuando usted le dice: Señor, yo quiero ser como tú. Tengo una montaña de errores, me equivoco, Señor, he pecado, pero Señor, aquí estoy. Lávame, límpiame con tu sangre, me humillo delante de ti y yo quiero ser como tú. Cuando usted se transforma en ese tipo de persona, entonces Dios dice: este está humillado, este está caminando delante de mí con un corazón contrito y humillado. Y la palabra dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Si usted está caminando humillado delante de Él, va a llegar el día, va a llegar la hora, va a llegar el momento en que Dios lo va a levantar. Pero primero usted se humilla, luego Dios lo levanta. Porque la palabra dice: más al altivo, Él lo mira de lejito nomás. Él habita con el humilde y con el de corazón quebrantado. No habita con el orgulloso. No habita con el autosuficiente. No habita con el que se las cree que se las sabe todas y todas las palabras para mi hermano. No, Dios no habita con ese. Dios habita con el humilde. ¿Sabe lo que yo más hago cuando estoy en la presencia del Señor? Llorar. No estoy pidiendo. No estoy: Señor, multiplícame el dinero que tengo en la billetera. No le estoy diciendo: Señor, que me aumenten el sueldo. No le estoy diciendo: Señor, que mi hijo sea más obediente. Yo lo que más hago es llorar en su presencia. Si yo no lloro en su presencia un día, siento como que no tuve nada. Porque cuando usted llora delante de la presencia de Dios, es un acto de humillación. Es cuando usted reconoce que usted nada es. ¿Sabe mis oraciones cómo son? Y yo, de verdad, con humildad se lo digo delante del Señor. No me estoy creyendo nada extraordinario, pero yo le digo: Señor, yo no soy nada. Señor, ¿qué fuera de mi vida, Señor, si tú no me hubieras rescatado? Esas son mis oraciones. Le doy gracias, Señor, gracias por tener tanta misericordia de mí, por darme una esposa hermosa, por darme unos hijos bellos. Señor, y oro, Padre, que el mal no me toque. Señor, yo dependo de ti. Tú eres la fuente de mi vida, tú eres el sustento de mi vida, Señor. No hay nada que yo pueda desear en esta tierra sino solamente tu presencia. Y cuando usted se transforma en una persona que busca a Dios, no por lo que usted pueda obtener, sino que en agradecimiento a Él, ahí es cuando Dios lo libera. Ahí es cuando Dios lo restaura, ahí es cuando Dios lo transforma, ahí es cuando Dios lo levanta. Antes de eso no sucede nada. Quiero terminar con lo siguiente. Hay un dogma que se llama el dogma central de la biología molecular. ¿Quién ha tenido ramos de biología en la universidad o en el colegio, en donde sea? A lo mejor van a comprender un poco. Se lo voy a tratar de explicar lo más simple posible, ¿ya? Sus células, en sus células, usted tiene un cuerpo físico, ¿amén? ¿Sí? ¿Usted es humano, ser humano? ¿Sí? Usted tiene un cuerpo físico. Su cuerpo físico está formado por literalmente millones de células. En cada célula que usted tiene hay un núcleo y en ese núcleo está el ADN. El ADN es la información genética que usted tiene, que usted heredó de su papá y su mamá. ¿Está aquí? ¿Amén? Ahí es donde están los genes. Por lo tanto, en cada célula de su cuerpo está el ADN, están los genes que usted heredó. ¿Amén? Ahora, hay un proceso, póngame atención, que se llama transcripción y traducción. Se lo voy a poner en palabras simples. La transcripción, es cuando hay un sistema en su célula que lee el código genético, que lee los genes que están en usted y se transcribe a algo que se llama ARN mensajero. ¿Cómo se llama? Mensajero. Se transcribe a un mensajero. ¿Qué quiere decir? Que la información que está contenida genética en la célula pasa del gen o de la información genética del ADN
a una molécula que se llama el mensajero. ¿Está aquí? ¿Me está siguiendo, cierto? Si no me entiende, me levanta la mano y dice, pastor, no entendí nada. Sin vergüenza. Le voy a decir de nuevo, pastora. ¿Ve? La pastora, ella no entendió. Otra vez. Ponga atención. Si no le explico con bonito en la casa. Usted está formado de miles de células. Está aquí, ¿cierto? En cada célula está el ADN. ¿Ya? El ADN. En el ADN están los genes. ¿Amén? Ahora, hay un proceso que se llama transcripción en el cual se crea una molécula que se llama el mensajero. ¿Ya? El mensajero. El mensajero va a otro lado y se traduce y se produce una proteína. ¿Ya? Entonces, escuche. No sé si usted va a entender biología molecular hoy día. Usted tiene células y en sus células está el ADN, se produce el mensajero y ese mensajero a su vez se traduce y produce una proteína. Escuche, si esto es simple. Cada gen, escuche, codifica para una proteína. ¿Está aquí? Cada gen, escuche, codifica para una proteína. Ahora, las proteínas son con lo que usted está formado su cuerpo físico. Por ejemplo, las proteínas que forman sus músculos se llaman miosina y actina. ¿Ya? Tienen un nombre esas proteínas. Entonces, escuche, cada región de su cuerpo está compuesto por células similares que se agrupan para formar un órgano. ¿Me está entendiendo? Entonces, las células de sus ojos tienen una información genética que codificó para producir las proteínas que forman sus ojos. ¿Está aquí? En sus músculos están las células que van a producir, que tienen genes que codifican para proteínas que forman sus músculos. La información genética es una misma, es una sola. ¿Me está escuchando? Está aquí, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de producir distintas proteínas que van a formar distintas partes de su cuerpo. Porque las células que están en sus ojos no son iguales a las que están en sus pies, ¿o no? Las que forman el corazón o el pulmón son todas distintas. Ahora, lo impresionante es que cada célula, ya sea del corazón o del ojo, tiene la misma información genética. Pero depende de cómo se expresen esos genes, se van a formar las distintas partes de su cuerpo. ¿Amén? Ahora, como es en lo natural, es en lo espiritual. Dios ha puesto genes dentro suyo. ¿Amén? Dones de sanidad, dones de ciencia, dones de lengua, dones de interpretación. Algunos los expresan y otros no, pero todos tenemos los mismos genes. ¿Amén? Porque somos hijos del mismo Padre. ¿Amén? Ahora escuche lo que le voy a decir ahora. Hay virus que tienen la capacidad de infectarnos y de implantar su ADN en nosotros y provocar enfermedades. Ahora, la pregunta es, mire, la información genética que usted tiene, usted ya la tiene. Nadie se la puede cambiar. ¿Amén? Ya la tiene. No va a mutar. Los genes que Dios ha puesto dentro suyo, usted ya los tiene. ¿Amén? Eso nadie lo puede cambiar. Pero el diablo tiene viruses que tienen la capacidad de implantarse en su ADN y provocar en usted una enfermedad espiritual. Pero sabe que Dios ha provisto la manera de librarnos de esos virus. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama caminar en sanidad divina. ¿Cómo usted camina en sanidad divina? Cuando usted tiene comunión con su Padre. Cuando usted no tiene comunión con Él, usted está susceptible de ser invadido por virus que no son de Dios. Pero cuando usted camina en comunión con su Padre, usted tiene un sistema inmune sano que permite que usted pueda caminar en salud divina. Amén. Entonces usted cuide los genes que Dios le ha dado a usted. Cuide ese ADN que Dios ha puesto en su vida para que se produzcan las proteínas correctas.
Ahora, escuche, termino con esto. Yo sé que ha sido pesado esta parte. Y usted vuelve a escuchar el audio en su casa. Las proteínas tienen estructura y función. Cuando hay una enfermedad genética en la cual una proteína no se puede producir, eso va a generar una carencia. ¿Está aquí? Las proteínas lo que dan es estructura y función. Entonces los genes de Dios van a producir en usted proteínas que a usted le van a dar una estructura y que van a generar en usted una función. Amén. Entonces cuando usted le dice, Señor, yo activo esos genes que tú has puesto en mí, escuche, ahí es cuando usted empieza a entender su propia estructura y la función que usted tiene en el cuerpo de Cristo. Entonces cuando usted empieza a orar de esa manera, Padre, yo en el nombre de Jesús, yo activo esos genes que tú has puesto en mí, es cuando Dios le empieza a revelar su propósito. Es cuando Dios le empieza a revelar su destino. Es cuando usted empieza a entender por qué Dios lo hizo a usted de una determinada manera. Y usted comienza a funcionar en su destino y su propósito en Dios. Cuando usted no sabe cuál es su ministerio, es porque usted no ha descubierto cuáles son los genes que tiene que activar. Pero usted, ¿cómo activo eso, pastor? Qué complicado. No es complicado. A través de la oración. A través de la lectura de la palabra, usted va activando los genes. Y sabe, hay algo que es lo más poderoso para activar sus genes. Es la Santa Cena. Porque en ella es cuando tomamos de Cristo y los incorporamos a nosotros. Amén. Ahí es cuando la luz de Jesús viene a nosotros y nos alumbra. Ahí es cuando su fuerza viene para nosotros y tomamos de su fuerza y ya no caminamos en nuestras propias fuerzas, sino que en las de Él. Amén. Active lo que Dios ha puesto en usted en esta mañana. Amén. ¿Va a activar lo que Dios ha puesto en usted? ¿Va a activar los genes de Dios en usted? ¿Va a comenzar a producir según su genética espiritual de Dios? Amén. Y sabe, usted así va a poder vencer el pecado más fácilmente. Así usted va a orar más fácilmente. Así a usted no le va a costar ofrendar. Así usted va a caminar en el camino que Dios ha puesto para usted de una manera que es natural y no forzada. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y le pido a los hermanos que han preparado la cena que puedan traerla. Y vamos a cenar con el Señor, ¿le parece? Amén. Cierra sus ojitos y vamos a orar a nuestro Padre, amén. Que Él active en nosotros lo que ya ha puesto dentro de nosotros. Cierra sus ojitos. Los músicos empiezan a ministrar. Cierra sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos active en este día. Y que Él produzca en nosotros, que active sus genes en nosotros. Cierre sus ojos, extienda sus manos. Padre, en este día, Señor, queremos reconocer que sin ti no somos nada. Que si no es porque tú nos has engendrado, Señor, nosotros seguiríamos muertos en delito y en pecado. Si no es porque tu misericordia ha sido abundante para con nosotros, nosotros seguiríamos perdidos sin Dios, sin esperanza en este mundo. ¿Y qué sería de nosotros? Como decía esa canción, ¿qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos a ti? Señor, ha sido tu gracia, ha sido tu amor lo que nos ha levantado. Ha sido tu amor, ha sido tu bondad, Señor, lo que nos ha rescatado a nosotros. Señor, y en este día nos humillamos delante de ti, delante de tu rostro, Señor. Y queremos decirte, Padre, gracias por lo que has puesto en nosotros.
Padre, gracias porque tú has puesto dentro de nosotros genes de tu espíritu. Has puesto una genética espiritual, Señor, dentro de nosotros. Has puesto características que están en ti, Señor, que tú nos has traspasado cuando nos llamaste a ser hijos tuyos. Tú sobrenaturalmente pusiste dentro de nosotros esos genes de Dios, esos genes del Espíritu, ese material genético, esa herencia genética que nos ha hecho hijos de Dios. Por lo tanto, Señor, hoy somos hijos. Hoy somos hijos. Hoy somos hijos. Padre, pero en esta mañana queremos pedirte, Señor amado, que tú puedas comenzar a activar en nosotros esos genes. Padre, esos genes que han estado dormidos dentro de nosotros, que a lo mejor ni siquiera sabíamos que los teníamos. Esa herencia espiritual de bien que tú pusiste dentro de nosotros para bendecirnos, hoy la activamos en el nombre de Jesús. Padre, y declaramos en este día, Señor, declaramos en este día que esa genética espiritual del cielo en este día se comienza a activar, se comienza a activar, se comienza a activar en nuestro interior. Padre amado, y comenzamos a manifestar las características tuyas, las características de Dios, las características de tu bondad, las características de tu amor, las características de tu presencia, de tu esencia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, que toda genética espiritual de tiniebla, de maldad en nosotros, ahora mismo comienza a menguar. Señor, y declaramos que la sangre de Jesús comienza a penetrar nuestro ser, nuestro espíritu, y comienza a destruir toda genética de maldad en nosotros, toda genética vieja, toda genética antigua, toda genética de maldición. Hoy en este día comienza a romperse en el nombre de Jesús, y la sangre de Jesús viene para limpiar, para destruir, para romper toda genética de maldad. En ese día declaramos, Padre, que la genética del cielo viene, y declaramos: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino en nuestra vida, venga tu reino en nuestros genes, venga tu reino en nuestro corazón, venga tu reino en nuestra alma, venga tu reino en nuestro espíritu, y sea establecido en nosotros el hombre de Dios, la mujer de Dios que tú has puesto en nosotros. Padre, declaramos que a contar de este día, esa genética espiritual de Dios se comienza a soltar, y comienza a formar en nosotros ese nuevo hombre que habla tu palabra, ese nuevo hombre del cielo, esa imagen de Dios en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.